grabar acá. A ver, bien. Y de esa manera, ¿sí? Lo que vamos a hacer es para que ustedes tengan mejor comprensión, porque lógicamente yo sé que no es un tema fácil, ¿sí? Y sí, te vas a perder, Tania, porque no es, yo sé, soy consciente de que no es un tema fácil, por eso también estuvimos hablando con el instituto para que nos podamos poner de acuerdo entre todos y tengamos alguna charla así virtual, ¿sí? Presencial, para que ustedes también, digamos, saquen sus dudas, ¿sí? Y por otro lado, al estar presencial, es como que las preguntas vienen directamente y se las sacan en el momento, ¿no? Porque estando con el video, quizás quedan con las dudas y no tienen a quién preguntárselas en ese momento. Vieron que yo soy consciente de que la virtualidad tiene sus cosas. Admitir, a ver, ahí entró. ¿Quién entró? Esperen que voy a anotar sus apellidos, así después ya vamos a agarrar. Gloria, todavía no te quedó, no te queda el audio. Acá tengo admitir todos, a ver. ¿Quiénes son? Roxana, ahí se está uniendo. Aliana Morel, vamos a anotar los nombres. La idea entonces de hoy, ¿sí? Lo que estuve preparando, vamos a hacer como un pequeño, vamos a ir de a poco, ¿sí? Hoy preparé, vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿sí? Pero a través de un ejercicio, un electrocardiograma, ¿sí? Y la idea es que no tengan miedo, ¿sí? Si se equivocan, la idea es que ustedes puedan hablar también porque a veces uno de los errores también aprende, ¿no? Que por ahí ustedes piensan que es así, me lo dicen, y de esa manera también lo corregimos o no, ¿sí? Así que la idea de estas charlas es que podamos hablar entre todas. A ver, María, vamos a anotar los nombres. Acá, Vivio, ustedes después me dicen los nombres, porque hay algunas que tienen sobrenombre acá. Gloria Mancilla, ¿qué tal Gloria? Vamos a anotar. Aliana Morel, ¿cómo andás, Aliana? María Hola, buenas Venegas, tardes, un ¿cómo gusto. estamos? Un gusto, sí, porque la verdad que no nos conocimos nunca, la primera vez que nos vemos. Tania Mendoza, muy bien. Vivio, que no tiene audio y tampoco sé cuál es el nombre. Acá, Roxana, todavía no se te activó el audio, ¿sí? Si no, lo que podés hacer, a ver si vamos a escribirle, porque a veces hay que salir y volver a entrar, porque vieron que la tecnología es así. Trata de salir y entrar nuevamente, a ver, nuevamente para que se te active. ¿Cómo? El audio. A ver si... Bien. Es lógico, ¿sí? Que se pierdan, ¿sí? Por eso también lo que les decía, la idea de estas charlas, que vayamos, hoy vamos a empezar, ¿sí? Con una base y de a poco vamos a ir agregando las patologías. Hoy, la idea de hoy es que hagamos un repaso de todas las funciones del electrocardiograma y que dentro del electrocardiograma ustedes, ¿sí? Empiecen a, digamos, primero se las voy a explicar yo y después van a decirme ustedes cuál es la frecuencia cardíaca de cada uno, si consideran de que es un electrocardiograma normal, y así sucesivamente. Ah, se conectaron un montón. Aliana Morel, Gloria, no la tenía, sí, Gloria ya te tenía, María Venegas, también, Tania, ya estabas, Roxana acá. Roxana todavía, bueno, esto es lo que tiene a veces la tecnología, ¿vieron que? Sí, me levantaste la mano, Gloria, contame. ¿Qué me querías contar? Si quieren, prendan sus máquinas, ¿eh? Estamos todas despeinadas, así que no va a haber problema, ¿sí? Díganme, decime por qué levantaste la mano, Gloria, o escribime, ¿sí? Si no podés hablar. O capaz que se te levantó sin querer. Roxana Salgado ya está.
Bien, bueno, cuéntenme un poco ustedes cuáles son sus dudas mayores, ¿sí? Si alguna ya trabaja en salud, alguna de ustedes, cuéntenme. ¿Ninguna? ¿Cuál es el propósito de este curso en relación a ustedes? ¿Quieren trabajar de esto o es para tener más conocimiento? Díganme. Hablen porque parezco que hablo sola. Bueno, este curso, chicas, ustedes traten de aprovechar, ¿sí? Yo sé que no es bien, trabajé en la parte de administración y lógicamente esto te va a servir, ¿sí? Para que vos tengas, ya tenés una determinada cantidad de puertas, ¿sí? Para poder ingresar, ¿sí? Porque ya estás en el rubro, así que eso está bueno, ¿sí? Siempre traten de ustedes como todo, chicas, esto se los digo yo estando en salud, siempre traten de acercarse en primera instancia cuando ya ustedes estén con el curso avanzado, si realmente quieren trabajar de esto, así como nosotros cuando éramos practicantes, ¿sí? Lo que tienen que hacer es acercarse a un centro de salud y pedirle, ¿sí? al jefe de guardia y demás, si ustedes tienen, si les puede dar la posibilidad a ustedes de que vayan a hacer prácticas, ¿sí? Al principio, lógicamente, si es un centro de cardiología o es algún instituto de diagnóstico o algo por el estilo, al principio esa persona les va, obviamente van a empezar a ver, ¿no? No es que les van a hacer el electro a ustedes, ¿sí? Lógicamente, ahí hay un micrófono, bien. Lógicamente, al principio ustedes van a ver, ¿sí? Ellos van a permitir que ustedes observen, pero también de acá depende también la viveza de ustedes. Ah, bueno, no se me peleen, bajen el audio, así, este, no hay interferencia, ¿sí? Y bueno, de esta manera, lógicamente, una vez que la persona para lo que ustedes están haciendo las prácticas ve la intención de ustedes en aprender, y si ustedes realmente le ponen esmero a esa práctica, lógicamente así salen los trabajos, ¿sí? Es decir, las cosas, chicas, por más, y esto se los digo por experiencia, por más títulos que tengan, por más certificados, si ustedes no ponen de parte suya también, le ponen interés a las cosas, ¿sí? No se va a conseguir trabajo. ¿Estamos? Por eso les digo que una vez que estén avanzados en el curso, empiecen a acercarse a algún centro de salud, que siempre tenemos algún centro de salud, algunas salitas dando vuelta alrededor de nuestras casas y demás, y vayan a ofrecerse, ¿sí? Con el propósito de hacer las prácticas y obviamente hacerse conocer ustedes, ¿sí? Y de esa manera después ya quedan. Esto es lo que hacía yo cuando estaba en medicina. Iba, hacía prácticas, prácticas, prácticas y después quedaba. Después ya me quedaba ya, eran 20 guardias que hacía, pero bueno, sirve, ¿sí? Las prácticas sirven. ¿Estamos? Bueno, vamos para no hacerlas perder tiempo, ¿qué tal Aliana? Aliana, no te anoté a vos. Ah, sí, te anoté. Vos empezaste hace poco, me decís. Bien, está bien, no se hagan problema porque hoy lo que vamos a hacer es hacer un inicio, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo general, de un electrocardiograma general, global, normal, para que considero que si ustedes no saben lo patológico, lo normal, lógicamente no se van a dar cuenta que algo no está bien. Entonces es importante que sí o sí se aprendan todo lo normal, ¿sí? Vamos a ver. Acá les voy a compartir, cualquier pregunta me la hacen, ¿sí? Me interrumpen, no pasa nada. Yo les voy a compartir y me van a decir si ven esta imagen. Esperen que saco acá porque tengo tantas cosas acá. A ver, esto lo quiero sacar, esto también. ¿Y dónde está mi...? Acá. A ver, acá hay otra chica que admitir. Bien, ¿ven la imagen ahí? ¿Se ve la imagen, chicas? Sí, sí, se Contesten. ve. Bien, bueno. Acá vamos a hacer una serie, ¿sí? De pacientitos virtuales en los cuales vamos a empezar a repasar y practicar todo lo que venimos volcando. Lógicamente,
este es un curso como, es decir, continuamente se va integrando gente, ¿verdad? Es decir, por ahí ustedes empezaron hace un mes, pero hay chicas que empezaron hace 3 meses y así sucesivamente. Esto no quita de que porque haya chicas que estén avanzadas o haya chicas que por ahí recién iniciaron, no vayan a aprovechar estas clases para hacerme las preguntas y las dudas que tengan, ¿sí? Estas clases están especialmente para que ustedes empiecen a sacarse dudas y a mí me pareció importante también aprovecharlas para darles casos clínicos, ¿sí? Y de esa manera, al volcar la teoría, a ustedes les sea más fácil entender, ¿sí? Bueno, en primera instancia, nosotros sabemos que el corazón, ¿sí? ¿Cómo está dividido el corazón? Sabemos que está dividido en 4 cavidades, en 2 mitades, en realidad la derecha y la izquierda, ¿sí? Recuerden que la mitad derecha es la responsable de llevar, ¿sí? Y transportar sangre sucia, carboxigenada. Quédense tranquilas porque esta clase la grabo, ¿sí? Y después se las envío ¿cómo es? A la página. ¿Estamos? Entonces, el propósito es de, una vez que se contrae, bombear, ¿sí? Y eliminar sangre carboxigenada, es decir, sangre sucia, rica en dióxido de carbono, con el propósito, ¿sí? De que cuando esa sangre llegue a los pulmones, más específicamente a los alvéolos, ocurra lo que se llama la hematosis. Recuerden que la hematosis es lo que ocurre a nivel de los alvéolos, es que cuando ocurre el intercambio entre el oxígeno y dióxido de carbono. Es decir, capta el dióxido de carbono y libera el oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese oxígeno vuelva al corazón izquierdo, ¿sí? Pase desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, que es la arteria principal en nuestro cuerpo y la arteria encargada de distribuir el oxígeno a todos nuestros tejidos para que se mantengan vivos, ¿sí? Porque si nuestros tejidos no reciben oxígeno, es como que la planta no reciba agua, se muere, ¿verdad? Entonces es el encargado, el ventrículo izquierdo y a través de la aorta, de llevar oxígeno a todos los tejidos. ¿Qué pasa? Cuando hay alguna alteración en alguna de estas cavidades, o bien alguna alteración en la apertura de alguna de las compuertas, es decir, cuando digo compuertas, me refiero a las válvulas que separan aurículas de ventrículos, ya sea la válvula tricúspide o mitral, o bien, ¿sí? Las válvulas que permiten la salida de sangre desde los ventrículos hacia los vasos, ¿sí? Como ser, ¿se acuerdan los nombres? ¿Leyeron un poquito? Recuerden que tenemos las válvulas de las venas cavas, ¿sí? Y la válvula aórtica. ¿Estamos? Que esas son las que permiten la salida de sangre hacia los vasos desde los ventrículos, ¿sí? Entonces, es importante acá, esta anatomía que yo les explico, obviamente es importante que ustedes la entiendan, porque eso se va a ver reflejado en este método complementario que es el electrocardiograma. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver un poquito, acá vamos a ver un paciente, ¿sí? Esta es una paciente Débora, ¿sí? Que tiene, a ver, pero vamos a ir admitiendo acá, chicos. Ustedes si ven a alguien y yo no lo veo, me avisan, porque por ahí yo a veces no las veo acá, quizás se queda esperando. Bueno, es una paciente de 19 años, ¿sí? Con antecedentes de apendicitis y varicela. Esto es lo que ustedes van a recibir cuando estén, ¿sí? En la clínica o en el consultorio. Y esta paciente viene para realizarse un examen rutinario anual y consulta con un cardiólogo previamente al inicio del electrocardiograma. Es decir, esta persona lo que hace es, quiere ir a hacerse un estudio de rutina. Es decir, generalmente cuando uno quiere hacerse un chequeo general, la triada, ¿sí? Que se realiza es un laboratorio, un electrocardiograma, ¿sí? Y una radiografía. ¿Estamos? Más allá de la clínica que presente esa persona. Cuando ustedes
vean a esta persona, lógicamente siempre es importante hacerle un interrogatorio. Cuando hablo de un interrogatorio me refiero a que no solamente van a tener que preguntarle el nombre, la edad, sino si tiene alguna patología de base, ¿sí? Si esa persona tiene. Sí, yo tengo hipertensión, por ahí, bueno, esta persona no tiene nada, ¿sí? Solamente tuvo apendicitis y varicela. Si tiene antecedentes, es decir, si la mamá, papá, abuelo, hermano, tiene algún problema cardíaco también o algún problema de hipertensión, todo lo que se refiera esté relacionado con lo vascular, ¿sí? Es decir, que tenga algún problema vascular, siempre es importante porque todos los vasos, ya sean estén lejos o cercanos al corazón, en algún momento puede repercutir en la actividad del corazón. A ver acá. ¿Qué tal, María? Ángela, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu apellido, María? Así te anoto acá. Después, por favor, por si no anoté todos los nombres, en la página pónganme el nombre, ¿sí? El nombre y apellido de cada una. ¿Estamos? Bueno, entonces, es importante cuando antes de que ustedes empiecen a hacer el electrocardiograma, que le hagan una historia clínica. ¿Estamos? Relacionado con los antecedentes personales, dijimos, si tiene alguna patología de base, ya sea pulmonar, porque recordemos que el corazón y el pulmón, ¿sí? Van de la... A ver, ahí tratemos de apagar el micrófono que está ahí, así después no le sale, digamos, distorsionado el video, el audio, ¿sí? Cuando van a hablar lo activan. Entonces, el corazón está, digamos, relacionado en forma directa con el pulmón, porque si el pulmón no produce un adecuado intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los alvéolos, lógicamente va a llegar un momento que el corazón va a empezar a fallar, ¿sí? Es decir, entonces, es importante también tener en cuenta cómo funciona el riñón de esa persona, porque si la persona está empezando a retener líquidos, hay que ver de dónde viene esa retención de líquidos, que probablemente también venga de algún problema cardíaco. ¿Estamos? Entonces, los órganos los cuales yo tengo que interrogar a esa paciente si tiene alguna alteración son pulmón, corazón, riñón, ¿sí? Y cuando digo riñón, también preguntarles a esa persona si orina bien, si por ahí se le hinchan las piernas, si tiene retención de líquido o se le hinchan las manos, ¿sí? Acorde a eso también yo voy a poder tener una base de que quizás si la persona tiene retención de líquido, alguna alteración en el electrocardiograma vaya a tener, ¿sí? Bueno, ustedes díganme, háganme preguntas, las preguntas que quieran, ¿sí? Acá tenemos el electrocardiograma de esta paciente. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las ondas normales que aparecen en un electrocardiograma? No sé si está hablando alguien. Díganme si se acuerdan. ¿Ninguna? Bueno, vamos a hacer como un repaso general. Nosotros sabemos que el corazón entonces está dividida en 4 cavidades, 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos por debajo, derecho e izquierdo. ¿Qué pasa? El corazón derecho dijimos que es el responsable de transportar sangre carboxigenada, rica en dióxido de carbono, y el corazón izquierdo es el responsable de transportar sangre rica en oxígeno, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Las primeras cavidades en contraerse son las aurículas, ¿sí? Es decir, llega la sangre hacia las aurículas, ¿sí? Recuerden esto también, entran al corazón venas y siempre salen arterias, ¿estamos? Entran venas a través de las aurículas y salen arterias a través de los ventrículos. Recordemos esto también, todas las venas transportan sangre carboxigenada, excepto la vena pulmonar, que es la única que transporta sangre oxigenada. Y todas las arterias transportan sangre oxigenada, al revés,
excepto la arteria pulmonar que transporta sangre carbooxigenada. ¿Estamos hasta ahí? Díganme si estoy hablando muy rápido. Sí, perfecto. Bueno, Muy bien. esas son cositas, ¿sí? Son pautas, parámetros que parecen tontos, pero obviamente las ayudan a ustedes a después que les sea más fácil entender el electrocardiograma y entender obviamente la función cardíaca, ¿sí? Entonces, sabemos que llegan a las aurículas sangre a través de las venas, ¿sí? ¿Cuál es la representación gráfica que a mí me permite saber cómo están funcionando esas aurículas? La primera onda del electrocardiograma, ¿ven la flechita ahí? Que es la onda P, ¿sí? La onda P en el electrocardiograma, a ver, vamos a admitir acá otra chica, Nancy. ¿Qué tal, Nancy? Y acá Galaxy, los nombres no lo sé. Bueno, la onda P entonces es la representación de cómo se están contrayendo las aurículas. Siempre es la primera onda del electrocardiograma. Lógicamente nosotros, este es un pequeño trazado. Ustedes saben que el trazado del electrocardiograma es largo porque constan en esa tira todas las derivaciones, ¿sí? Entonces, la onda P representa la contracción de las aurículas, la rama ascendente, la contracción de la aurícula derecha, y la rama descendente, la contracción de la aurícula izquierda. ¿Estamos? Tienen que saber, por eso les digo que siempre es en condiciones normales yo tengo que saber. Esto lo voy a ver si lo puedo agrandar. Espera, agrandar un poquito. Déjenme. No, no lo puedo agrandar. Bueno, lo que tienen que saber, ¿sí? Es la morfología. ¿Cómo es la forma en condiciones normales de la onda P? La onda P es, digamos, tanto la rama ascendente como descendente simétrica, es una onda redondeada, no es picuda ni nada por el estilo, ¿sí? Y lo otro que tienen que saber es la duración y la amplitud que tiene. ¿Cómo yo mido la duración en el electrocardiograma? Horizontalmente, ¿sí? ¿Y cómo mido la amplitud o la altura en el electrocardiograma? Verticalmente. ¿Estamos? Recuerden que cada cuadradito de estos chiquitos que veo, vieron que están separados, 5 cuadraditos chiquitos separados por una línea gruesa, ¿verdad? Bueno, cada uno de estos cuadraditos chiquitos que ustedes ven entre las líneas gruesas miden horizontalmente 0,04 segundos, ¿sí? Y si no lo mido en, digamos, en segundos, cada uno de estos cuadraditos chiquitos mide 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro en sentido horizontal corresponden a 0,04 segundos. ¿Estamos? A ver acá, si tengo que... ¿Estamos hasta ahí, chicas? Sí. Bueno, entonces, lo importante que tienen que saber, ¿sí? De la onda P es que la duración, ¿sí? Va a oscilar entre 0,08 y 0,12 segundos, ¿sí? O sea, que ¿cuántos cuadraditos corresponderían? Yo sé que cada cuadradito mide 0,04 segundos, ¿sí? Lo máximo serían 4 por 3, 12. Son 3 cuadraditos de ancho máximo que tiene que medir la onda P. No puede medir más de 3 cuadraditos o 2,5 cuadraditos. ¿Estamos hasta ahí? Y de altura también no puede medir más de 2 cuadraditos y medio, de 2,5 milímetros. Eso es lo normal en el electrocardiograma. O sea, que si llego a ver una onda P que mide más de 2 milímetros de ancho o más de 2 milímetros de alto, estamos hablando de que ya hay alguna alteración, ya sea de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda, ¿sí? Que es la otra rama. ¿Sí? Puede haber, a veces puede haber una dilatación, ¿sí? O una hipertrofia de las aurículas. ¿Qué quiere decir hipertrofia? Engrosamiento de las paredes, ¿sí? Al haber engrosamiento de las paredes, va a aumentar la amplitud de la onda P. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí, chicas?
Lorena, disculpa, tengo una consulta. Dime tú. Toda La duración entonces horizontal, 4 cuadrados, dijiste. hasta 3 cuadraditos máximos, porque es de 0,08 a 0,12, ¿sí? Bien. ¿Y vertical? Y vertical serían 2,5 milímetros. También serían casi 3 cuadraditos, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, eso es lo primero que yo tengo que ir a buscar en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo vea que hay onda P o no hay onda P, ¿sí? A mí me está indicando, este paciente tiene ritmo sinusal. ¿Y por qué yo digo que el paciente tiene ritmo sinusal? Porque tiene onda P. ¿Estamos? Eso es lo primero que voy a tener que, a ver acá, me habían preguntado. ¿Estamos hasta ahí? Tiene ritmo sinusal porque tiene onda P. Si no hay onda P, el ritmo no es sinusal. Es decir, hay algún problema que por algún motivo no están contrayendo las aurículas. ¿Sí? Segundo elemento, entonces, dijimos que cuando hablo de contracción es lo mismo que diga, digamos, representado en el electrocardiograma, nos referimos a despolarización. ¿Sí? Es lo mismo que contracción. Ustedes recuerden que en la fisiología, ¿cuándo ocurre la contracción de las células en sí? La contracción de la célula ocurre cuando hay ingreso de ciertos iones que son el calcio y el sodio. ¿Sí? Cuando en esa célula ocurre ingreso de sodio y calcio, esa célula va a permitir que esa célula se contraiga. Y cuando hay salida de potasio, el potasio es sinónimo de relajación. ¿Por qué les explico esto? Porque también yo les había dicho que en un paciente, ¿sí?, que va a hacerse un electrocardiograma, también es importante que conozcamos, ¿sí?, el laboratorio, el electrocardiograma y la clínica. ¿Estamos? Si a ustedes les parece, lo que yo les quería consultar, a ver acá. ¿No escuchás, Galaxy? A ver, ¿por qué no escuchás? Déjame ver si estás con el audio o no estás con el audio, Galaxy. Claro, Galaxy, ¿para qué vamos a escribirle? ¿Me aguantan? Que voy a escribirle que se desconecte y que conecte otra vez. Date y desconectate otra vez. Porque no tenés audio. No tenés audio. Bien. Bien. Entonces, íbamos por el tema de por qué es importante el tema este de por ahí pedir un laboratorio. A mí me parece importante, en las clases siguientes, si a ustedes les parece, podemos dar una clase de laboratorio, ¿sí? Para que ustedes también tengan una idea de lo que es un ionograma, un nomograma, ¿sí? Y por qué es importante a la hora de hacer a ese paciente un electrocardiograma. ¿Estamos? A mí me parece que yo quiero que ustedes traten de llevarse de este curso no solamente un papel para que ustedes sepan, bueno, esto es un electrocardiograma normal o no, sino que lo vean de manera global, porque esto quizás hay muchos que no vayan a trabajar y les sirva también personalmente para el que tiene alguna persona mayor, ¿sí? Quizás que con problemas cardíacos y demás. ¿Estamos? Así que la idea también es darles una clase de las próximas, ¿sí? Darles una clase de laboratorio. ¿Estamos? Bueno, entonces hasta ahora, recuerden entonces que estos iones que dijimos, el potasio implica relajación y el sodio y el calcio contracción, o sea, despolarización. Y cuando hablamos de relajación, a ver ahí, vamos a apagar el audio. A las 6, las 7, voy a apagar un audio que anda acá. Ahí. Bueno. Entonces, y dijimos que cuando hablamos de relajación, vamos a referirnos en el electrocardiograma a repolarización. ¿Estamos? Bueno, entonces, la onda P, acá, ¿sí? Por lo que veo, fíjense que son 2 cuadraditos más o menos y medios de altura y 2 cuadraditos o 3 de ancho, así que vamos a considerar que esta onda P es normal. Recuerden que
también es importante que ustedes miren la morfología, la forma. En condiciones normales, la onda P es simétrica, es decir, que tanto la rama ascendente como descendente son iguales, y es redondeada. ¿Estamos? Bueno, esto, ¿qué representa? Acá me está informando que las aurículas se están contrayendo con el propósito de permitir la apertura de las válvulas auriculoventriculares y enviar el flujo de sangre a los ventrículos. Ahora, nosotros sabemos que una vez que se contraen las aurículas tienen que relajarse después de que envían el flujo de sangre a los ventrículos. Recuerden esto, que vamos a la relajación de las aurículas, en el electrocardiograma no la vamos a ver, ¿sí? Salvo que ese paciente tenga bradicardia. ¿Qué quiere decir bradicardia? Una baja frecuencia cardíaca. ¿Estamos? En ese aspecto sí la voy a ver. ¿Por qué no la veo en el electrocardiograma? Porque la relajación de las aurículas está enmascarada o cubierta por el complejo QRS, o sea que no la veo, ¿sí? Salvo que el paciente tenga alguna bradicardia o alguna arritmia, es decir, alteración en los latidos cardíacos, ahí puedo llegar a ver esa onda P auricular. ¿Estamos? Pero si no, por eso después, igual en el transcurso de los ejercicios que vamos a ver, van a ver que a veces pueden confundirse esa ondita con una onda T cuando en realidad es una onda T pero auricular, ¿sí? El siguiente, dijimos que una vez que se contraen y se relajan las aurículas, ¿qué viene? La contracción de los ventrículos. ¿Cómo está representada la contracción de los ventrículos? Por el complejo aurículo-ventricular, que es este, que está formado por una onda Q negativa, que es esta chiquita, ¿sí? Una onda R, que es esta positiva, y otra onda S, que es otra negativa, a veces no necesariamente siempre se ve, ¿sí? Es muy minúscula, pero sepan que está presente. Tienen que saber que la onda Q, a ver acá si me está haciendo alguna pregunta, no, bien, que la onda Q, ¿sí? No puede tener una altura mayor a 0,04 segundos, es decir, un cuadradito, ¿estamos? La amplitud, es decir, la altura de la onda R, ¿sí? No puede medir más de 25 milímetros, es decir, más de 25 cuadraditos. Si mide más de 25 milímetros, podemos llegar a pensar que ese paciente tiene una hipertrofia de los ventrículos, es decir, un engrosamiento de las paredes de los ventrículos. Recuerden que la rama ascendente me está aportando información sobre el ventrículo derecho, y la rama descendente sobre el ventrículo izquierdo. Siempre es primero ventrículo derecho y luego izquierdo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo estoy con una tos, chicas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿Se va entendiendo bien? Sí, profe. Bueno, a mí lo que me importa es que tratemos de aprovechar igualmente, si en la próxima clase me lo quieren volver a preguntar, para eso están las clases presenciales, ¿sí? Para que ustedes aprovechen y se saquen todas las dudas, porque parece tonto, pero si no llegan a aprender lo normal, difícilmente después puedan entender lo patológico, ¿sí? Es decir, yo tengo que ir a buscar lo normal. Si no lo encuentro, quiere decir que algo está pasando. Y ahí, después cuando lleguemos a el repaso de las patologías propias en sí, ahí van a empezar a entenderlo mejor. Recordemos entonces que el complejo QRS, ¿sí? En duración, en ancho, ¿sí? No puede medir más de 2,5 milímetros, ¿sí? La duración normal del complejo QRS es de 0,8 a 0,10, ¿sí? O sea, que de 2 a 2,5 milímetros, de 2 a 3 cuadraditos. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar? Si el complejo QRS, fíjense que son parámetros, son cositas que a veces parece que las mato, pero son parámetros que una vez que ustedes aprendan esto, ya les va a ser más fácil después entender lo patológico.
Entonces, siempre recuerden lo normal, ¿sí? El ancho de duración hasta 2,5 milímetros. Si es ancho, o sea, si el complejo QRS en ancho mide más de 2,5 cuadraditos, ya tenemos que pensar que esa persona tiene un bloqueo de rama. Después tenemos que ver si es derecha o izquierda, que lo veremos cuando empecemos con las patologías. ¿Estamos hasta ahí? Si es ancho, bloqueo de rama. ¿Sí? Chicas, ¿hasta ahí? Sí, profe, sí, sí. Bien. Entonces, recordemos también acá, ¿sí? Que yo voy a tener todas las derivaciones en realidad, ¿sí? Acá estoy viendo una derivación sola, pero en el electrocardiograma generalmente siempre la disposición en el orden van a estar primero las derivaciones frontales, en donde teníamos las unipolares y bipolares, y después las derivaciones horizontales, en donde vamos a tener las precordiales, de B1 a B6, ¿sí? Eso después vamos a ver igualmente, hoy la idea es que tengan un entendimiento global y después vamos a ir agregando así ejercicios más complejos en los que pretendo que empiecen a hablar ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí entendimos cómo es el tema del complejo QRS. Recuerden que la onda Q, ¿sí? No puede ser mayor al 25% de la onda R. Siempre tengo que ver, ¿sí? La onda R alta, picuda, y que no sea un complejo QRS ancho, ¿sí? Dijimos de más de 2,5 cuadraditos, ¿sí? El valor normal es de 0,8 a 0,10, ¿sí? A diferencia de la onda P, que dijimos que era hasta 0,12. Bueno, esto entonces representa la contracción de los ventrículos. Lógicamente, una vez que se contraen los ventrículos, ¿qué pasa? Tienen que relajarse, ¿para qué? Para expulsar, una vez que expulsan el flujo de sangre hacia los vasos y de ahí a los tejidos, se relaja. ¿Quién representa la relajación de los ventrículos? Ahí viene la siguiente onda, que es la onda T. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicas, No, profe. bien. ¿Qué pasa con la onda T? Recordemos que es muy parecida, si ustedes se fijan, a la onda P, pero fíjense que es de una amplitud un poquito más alta, ¿sí? Que la onda T no es simétrica y redondeada como es la onda P, sino que en condiciones normales tiene que ser más picuda y asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? La onda ascendente, la rama ascendente va a ser rápida y la rama descendente va a ser más lenta. ¿Estamos? No es simétrica, no es igual en todas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la onda T, ¿sí? Va a ser positiva en todas las derivaciones, ¿sí? Excepto, al igual que la onda P, en la onda ABR, que es unipolar, ¿sí? En la onda ABR que va a ser negativa. Eso es en condiciones normales. Ahora, si ustedes llegan a ver que la onda T es positiva en todas las derivaciones e incluso en la onda ABR, entonces ya estamos hablando de que hay algún problema. ¿Estamos? ¿Hay algún problema en la contracción o algún problema en el eje? ¿Sí? Es decir, cuando hablo del eje cardíaco me refiero a cuál es el sentido de la contracción del corazón. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cómo es la dirección de la contracción del corazón? ¿Cómo es el sentido del eje cardíaco? ¿Alguna se acuerda? Bueno, recuerden que el corazón, ¿sí? En condiciones normales se contrae de derecha a izquierda, es decir, primero se van a contraer las aurículas derechas y luego las cavidades izquierdas, de arriba hacia abajo, es decir, desde las aurículas hacia los ventrículos, y de atrás hacia adelante. Ese es el sentido, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos el eje eléctrico del corazón, es decir, es el sentido en el cual el corazón se contrae. Si por algún motivo
¿sí? Que esto lo vamos a ver también en el electrocardiograma. Vamos a verificar cómo es ese eje, si es positivo o negativo. Si por algún motivo yo tendría el eje desviado hacia la derecha, en lugar de estar desviado hacia la izquierda, como sería en condiciones normales, ahí yo tendría que sospechar que ese paciente seguramente tiene una hipertrofia, es decir, un engrosamiento de alguna de las cavidades izquierdas, que hace que el eje, ¿sí?, se desplaza hacia la derecha. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicas? Sí, profe. Bien. ¿Puedo hacer una Entonces, pregunta, profe? todas las que quieras, decime. ¿Esto viene a ser del eje eléctrico, lo que dice usted? Porque eso es lo que a Sí, mí no me quedó muy claro. El sí, desplazamiento que viene a ser cuando se corre de sentido, eso es. claro. Porque vos tenés que saber, viste que nuestras paredes del corazón está formada por células, ¿sí? Sí. Entonces, esas células son las que se contraen en conjunto, ¿verdad? Y de esa manera vos vas a ir viendo que lo primero que se contrae y estimula la contracción del otro es la aurícula derecha. Instantáneamente, cuando se contrae la aurícula derecha, va a llevar a contraer a la aurícula izquierda. Y así se va dirigiendo hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Ese es el sentido de la contracción de las células cardíacas. ¿Se entiende? Sí. A eso se refiere cuando hablamos de eje cardíaco. ¿Dónde en el electrocardiograma vamos a mirar el eje cardíaco? En la derivación ABF, ¿sí?, y D1. ¿Qué pasa en esas dos? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar para decir, bueno, este paciente tiene el eje normal? Tengo que ir a mirar el complejo QRS, ¿sí? Si en la derivación ABF y D1 el complejo QRS es positivo, ¿sí?, yo tengo que suponer que ese paciente tiene un eje normal. ¿Estamos? Porque puede pasar que en ABF el complejo QRS esté negativo, es decir, sea mayor la onda Q que la onda R, que no es algo que tiene que pasar, ¿sí? O sea, sea más negativo que positivo, entonces quiere decir que el eje va a estar desviado, ¿sí?, hacia otro lado. Igualmente, en la clase siguiente vamos a dar bien, voy a armarles una clase con el eje y demás para que ustedes vean bien, ¿sí?, más gráfico. En esta clase la idea es que ustedes entiendan más lo normal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, después recuerden entonces que el tema del eje lo van a tener que ver, ¿sí?, en las derivaciones ABF y D1. ¿Estamos? Siempre miro los complejos QRS, siempre son los primeros que voy a tener que verificar, incluso para después tomar la frecuencia cardíaca y demás, ¿sí?, para poder analizar el electrocardiograma. Después tenemos otra onda que generalmente no se ve, pero es importante que la tengan en cuenta, porque de esa manera yo, sabiendo, ¿sí?, teniendo la información de que hay otra onda, puedo determinar que este electrocardiograma no es anormal, que está bien. Existe otra onda que generalmente no se ve, se puede llegar a ver en pacientes jóvenes, personas flaquitas, ¿sí?, de contextura muy delgada, que es la onda U, que es la última onda, que acá no la ven, es raro que se vea, ¿sí?, que implica o representa la repolarización, ¿sí?, o bien relajación de los músculos papilares, ¿sí?, que es la parte terminal de lo que es las fibras del músculo cardíaco. ¿Estamos? Es decir, la contracción terminal, la relajación final de lo que es el ventrículo. Pero no se suele ver en un electrocardiograma normal, pero sepan que hay, ¿sí?, una onda U. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa es importante acá ver en el electrocardiograma? Otra cosa importante ver en el electrocardiograma es el punto J. ¿Qué es el punto J? Es el sitio final, ¿sí? Acá vieron que tenemos el complejo QRS. La parte final de la onda S, la punta, el extremo, ¿sí?, cuando termina el complejo QRS, ese es el punto J, ¿sí? A partir de ahí, yo voy a tener que evaluar cómo está
el intervalo QT, ¿sí? Es decir, si hay una elevación, un supradesnivel o un infradesnivel del ST. Fíjense que acá, ustedes ven la flechita, ¿no? Esta flechita que... Bien, Sí, sí. fíjense que acá cuando termina la onda R, la onda F, ¿sí? Fíjense que hay una pequeña elevación, ¿sí? De este intervalo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que saber que ese desnivel no puede ser mayor a 1 o 2 o un cuadradito y medio, chiquito. ¿Estamos? 1,5 milímetros. Si ese desnivel es superior a 1,5 centímetros, ya vamos a hablar de un supradesnivel del ST o un infradesnivel. ¿Qué implica el supra o infradesnivel del ST? Ahí ya hablamos de isquemia, es decir, hay una alteración o déficit de oxígeno a nivel de los ventrículos, que no está, digamos, por algún motivo, ya sea por insuficiencia cardíaca, por un infarto, ¿sí? O por algún trastorno a nivel del laboratorio, no está distribuyéndose el oxígeno como corresponde para que el corazón después pueda relajarse como corresponde, ¿sí? Entonces, el supradesnivel o infradesnivel me está hablando de isquemia. ¿Estamos? Sepan que esta línea, digamos, intervalo, no puede ser horizontal. Sí o sí va a tener un pequeño desnivel, pero sepan que no tiene que ser mayor a un cuadradito y medio. ¿Estamos? Esa es otra cuestión importante a tener en el electrocardiograma. Recordemos que es distinto cuando yo hablo de intervalo o cuando hablo de segmento. Ustedes lo que generalmente van a tener que evaluar acá son los intervalos, el intervalo QT y el intervalo PR, ¿sí? El intervalo, recuerden que incluye siempre una onda y un segmento. O sea que si yo digo, hablo de intervalo QT, ¿a qué se refiere? Va desde el inicio del complejo QRS al inicio de la onda T. Por eso incluye una onda y un segmento que es el segmento ST. ¿Sí? ¿Estamos? El intervalo entonces incluye una onda y un segmento. ¿Sí? Y el segmento ST va desde el final de un complejo al inicio de la otra onda. ¿Estamos? Es de final a inicio. Y el intervalo es desde el inicio a inicio del otro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué es importante esto de que tengan en cuenta el intervalo? Por ejemplo, el intervalo PR, ¿sí? Que es desde el final, dijimos, de la onda P, ¿sí? Perdón, desde el inicio de la onda P al inicio de lo que es el complejo QRS. Esto es importante porque a mí el hecho de saber si ese intervalo tiene una duración normal, me va a permitir saber si esa persona puede llegar a tener o no algún bloqueo, ¿sí? Entonces, si este intervalo PR, ustedes recuerden que los valores normales tienen que ser entre 0,12 a 0,20. ¿Esto cuánto implicaría? Acuérdense que cada cuadradito mide 0,04 segundos. O sea que 4 por 3 son 12, es decir, de 3 a 5 cuadraditos es lo que tiene que medir, chiquitos, ¿verdad? Es lo que tiene que medir el intervalo PR. ¿Estamos hasta ahí? Pregúntenme, ¿eh? No tengo problema. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque dijimos que cada cuadradito mide 0,04 segundos. Si yo sé que el valor normal del intervalo PR tiene que ser de 0,12 a 0,20, ¿sí? Entonces estaríamos diciendo que el valor normal sería de 3, ¿sí? Cuadraditos, 4 por 3, 12, a 5 cuadraditos, ¿sí? 4 por 5, 20. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces es el cambio de el intervalo es digamos que sí, acuérdate que incluye para Tania una onda
incluye una onda y después termina al inicio de la siguiente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta el intervalo PR? Porque esto a mí me va a permitirme, a mí me va a aportar información acerca. Si la persona tiene un intervalo PR menor a 0,12, ¿sí? Es decir, menor a lo que es 3 cuadraditos, es decir, es un intervalo PR corto, me hace pensar a mí que esa persona puede llegar a tener un síndrome de preexcitación, que es lo que en algún momento van a escuchar, se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Es una alteración que me puede desencadenar una arritmia importante, ¿sí? Entonces, si es menor a 3 cuadraditos o a 0,12 segundos, entonces hablamos de un síndrome de preexcitación. Ahora, si el valor, dijimos que lo normal es de 0,12 a 0,20, si el valor es mayor a 0,20, ese intervalo, es decir, es mayor a 5 cuadraditos, 6, 7 cuadraditos, nos hace pensar a nosotros, o sea, no nos hace pensar, sino estoy en condiciones de decir que esa persona tiene un bloqueo aurículo-ventricular. Después vamos a ver si es de primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Bloqueo cómo? Bloqueo aurículo-ventricular. ¿Sí? Tiene algún grado. Después vamos a tener que ver si es de primer grado, de segundo grado o qué. Pero ahí ya, si ustedes saben que el intervalo PR tiene más de 0,20 segundos, decimos que tiene algún bloqueo aurículo-ventricular. ¿Estamos? Vienen a ser 6 o 7 cuadraditos eso, ¿no? Claro, si vos sabés que 5, Claro. hasta 5 es lo normal, de 6 para arriba, de 5 para arriba. ¿Sí? Ajá, ¿Bien? sí. Bueno, eso es en cuanto al intervalo PR. Vayamos ahora en relación al intervalo QT. ¿Para qué me sirve a mí saber si ese intervalo QT es largo o es corto? ¿Sí? También el valor del intervalo QT, ¿sí? Que inicia, o sea, comienza al inicio del complejo y termina al inicio de la onda T, ¿sí? Porque incluye una onda y un segmento, decimos que también oscila, ¿sí? Hasta 0,20 segundos. Si ese intervalo, ¿qué me orienta a mí ese intervalo? ¿Qué me permite valorar? Me está diciendo que si ese intervalo QT es corto, es muy cortito, me está diciendo que ese paciente, ¿sí? Tiene una muy alta frecuencia cardíaca, seguramente está taquicárdico, ¿sí? Si ese intervalo QT es largo, me está diciendo a mí que ese paciente tiene una frecuencia cardíaca muy baja, o sea, está bradicárdico. ¿Estamos? Sí. ¿Puedes General, repetir esto, por favor? el ¿Qué es lo que- intervalo QT, entonces, dijimos que incluye intervalo, una onda, que es el complejo QRS, al inicio de la onda T, ¿sí? Y un segmento. Decimos que ¿para qué me sirve a mí saber que ese intervalo QT, cómo es? Me permite saber cómo está la frecuencia cardíaca. Si ese intervalo QT es corto, ¿sí? Quiere decir que la frecuencia cardíaca está aumentada, por lo tanto la persona está taquicárdica, ¿sí? Si ese intervalo QT es largo, ¿sí? Va a ser más largo cuanto menor sea la frecuencia cardíaca de ese paciente, es decir, está bradicárdico. ¿Estamos? De todas Ahora sí, maneras, profe. De todas maneras, el más importante que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de valorar más allá de las ondas, la morfología y demás, es el intervalo PR, ¿sí? Este es muy importante. ¿Estamos? Por el tema del bloqueo y el síndrome de preexcitación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, profe, sí. Entonces, hasta ahora, dijimos, hablamos de todas las ondas, de la morfología de cada una de estas ondas, ¿sí? Y ahora vamos a ver otra cosa importante,
¿sí? Al día de hoy, que es cómo ustedes toman la frecuencia cardíaca, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que en condiciones normales, ¿sí? Yo voy a tener que, ¿cómo mido la frecuencia cardíaca? Siempre tengo que tener como parámetro algún complejo QRS que coincida con una línea gruesa. Por ejemplo, este, ¿sí? Este coincide con esta línea gruesa, ¿se ve? Y acá tenemos otra, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que voy a tener que hacer es, cuando yo vea ese complejo que coincide con la línea gruesa, siempre tengo que ver si ese paciente tiene un ritmo sinusal, es decir, tiene un ritmo normal. Ahora, si tiene un ritmo, una arritmia, una alteración en el ritmo, ahora vamos a ver cómo se toma la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Si ustedes ven que el ritmo de este paciente es regular, entonces, ¿cómo vamos a tomar? Primero tengo en cuenta el complejo QRS que coincide con la línea gruesa y a partir de ahí se cuenta. Hasta el siguiente complejo QRS voy a contar, por ejemplo, 300 es la primera línea gruesa, 150, segunda línea gruesa, 100, ¿sí? Y le sigue 75, 60, 50, 40, ese es el orden. ¿Estamos? Entonces, este paciente, teniendo en cuenta esto, va a tener 300, 150, 100, 75, ¿verdad? Bien, fíjense que el siguiente complejo QRS está entre 100 y 75, va a ser la frecuencia cardíaca que tenga esta persona. ¿Estamos hasta ahí? ¿Chicas? Más o menos. Bien, volvemos otra vez. Me perdí yo En también. primera instancia, lo que vamos a tener que buscar en este electrocardiograma es un complejo QRS que coincida con una línea gruesa, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos uno, ¿sí? Sí. Recuerden, este orden se lo van a tener que aprender de memoria, ¿sí? Para contar, siempre recuerden, de arriba para abajo es 300, 150, 100, 75, 60, 50. Este es un orden que tienen que aprenderlo de memoria, ¿sí? Porque esta es la manera en la que van a tener que contar cuando miren un electrocardiograma la frecuencia cardíaca, siempre y cuando el ritmo de este paciente sea regular. ¿A ustedes les parece que este paciente tiene un ritmo regular? Fíjense los complejos QRS. ¿Están todos separados por la misma distancia? No. No. Este paciente tiene un ritmo irregular, ¿sí? Tiene una arritmia. Bueno, por eso mismo yo les voy a explicar las dos maneras de contar, de cómo calcular la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Bueno, la primera entonces dijimos, lo que hacemos, buscamos un complejo QRS que coincida con la línea gruesa, y a partir de ahí voy a contar 300, la otra línea gruesa, 150, la otra línea gruesa, 100, ¿sí? 75. Entre 75 y 100, ¿qué tengo? El otro complejo QRS. Entonces, la frecuencia cardíaca de este paciente estimativa es que tiene una frecuencia cardíaca entre 75 y 100, ¿sí? Teniendo en cuenta que ustedes tienen que saber que la frecuencia cardíaca de un paciente normal es de 70 a 110 u 80 a 120, así que consideramos que tiene una frecuencia cardíaca normal. ¿Estamos? Siguiente forma, ¿sí? Cuando, por ejemplo, pasa esto, que tengo un paciente con una alteración en el ritmo, es decir, no tiene un ritmo normal, es decir, el ritmo es irregular porque los complejos QRS, a ver acá, me están haciendo alguna pregunta, salta de 300 a 100. Claro, este orden es el orden teórico en el cual se cuenta. Por eso les digo que esto tienen que aprenderse, hay cosas que son teóricas, ¿sí? Y esta es la manera, es la manera de contar. ¿Estamos? 300, 150, 100, 75, y a partir de 75 ya bajás a 60, 50, 40, ¿sí? Recordá que si la frecuencia cardíaca está por debajo de lo que es 70, ya estamos hablando de que ese paciente tiene una bradicardia. Y si está por encima de 120, estamos hablando de que tiene una taquicardia,
¿sí? No es lo mismo decir taquicardia que taquiarritmia, ¿estamos? Es decir, cuando hablo de taquiarritmia, quiere decir que tiene aumentada la frecuencia cardíaca, pero a su vez es irregular, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna Sí. pregunta hasta acá? Repítalo, por favor. Taquiarritmia, ¿qué es? Dijimos, bradicardia o taquicardia quiere decir que hay un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca. Pero cuando hablo de taquiarritmia o bradiarritmia, estamos hablando de que hay aumento de la frecuencia cardíaca, pero de manera irregular. O sea que los latidos no van a ser iguales, no están separados iguales en todo momento. ¿Sí? Es un ritmo irregular, pero a su vez rápido. ¿Sí? Y bradiarritmia es un ritmo lento, pero también irregular. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ustedes díganme si yo les hablo muy rápido, ¿sí? Pero yo sé que son conceptos, pero vieron que entendiendo esto, ya, digamos, lo toman de otra manera el electro. Después es como que les va a costar menos poder interpretar, ¿sí? Algo anormal, ¿sí? Por eso me parece importante que aprendamos primero lo normal para después poder, digamos, entender mejor y identificar, más que nada, lo anormal, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando el ritmo es irregular? ¿Sí? Ustedes tienen que saber que en 3 segundos la duración, ¿cómo mido el tiempo? Con la línea horizontal. Y la amplitud la mido con la línea vertical, ¿verdad? Así yo mido el tiempo. Por eso yo sé que cada cuadradito chiquito mide 0,04 segundos, ¿verdad? Lo que tienen que saber, entonces, es que para cuando una frecuencia cardíaca es irregular, como en este caso, lo que tengo que hacer es tomar en el electrocardiograma 15 cuadrados grandes, ¿sí? ¿Por qué 15 cuadrados grandes? Porque 15 cuadrados grandes representan 3 segundos. Es decir, 5 cuadrados grandes es 1 segundo, 10 son 2 segundos y 15 son 3 segundos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Entonces, lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta acá, desde acá hasta acá, ¿verdad? Bien, 3 segundos. Lo que tengo que hacer en estos 3 segundos es contar cuántos complejos QRS hay en estos 3 segundos. ¿Sí? Si nombrábamos acá, ya me perdí yo, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 1, 2, 3, 4 complejos QRS. ¿Sí? Dentro de esos 15 segundos, ustedes, 15 cuadrados grandes, perdón, que implican 3 segundos, van a tener que contar cuántos complejos QRS hay. ¿Cuántos dijimos que había? 4. 4. Bueno, ustedes saben que entonces dijimos que esos hay en 3 segundos. Y luego voy a tener que multiplicarlo para que llegue a 1 minuto, porque la idea es tomar la frecuencia cardíaca siempre en 1 minuto, ¿sí? Lo voy a tener que multiplicar a esos 3 segundos, esa cantidad de complejos QRS que yo conté en 3 segundos, por 20. ¿Por qué? Porque 3 por 20 son 60, ¿verdad? Entonces voy a contar cuántos complejos QRS hay en 3 segundos y después los multiplico por 20. Esa va a ser la frecuencia cardíaca cuando hay un ritmo irregular. Es decir, acá dijimos que contamos 4 complejos QRS, que son en 3 segundos, ¿verdad? Ahora, si son 4 por 20, ¿cuánto me daría? 80. Entonces, 80 sería la frecuencia cardíaca para este paciente. ¿Se entendió? Chicas. Sí. Entonces, recuerden, 15 cuadrados grandes son 3 segundos. Porque lo que pasa es que yo no puedo tomar, imagínense que para tomar los 60 segundos no me alcanza la tira del electrocardiograma. Entonces, voy a tomar 3 segundos que están representados por 15 cuadrados grandes.
cuento dentro de ese parámetro cuántos complejos QRS tengo y los multiplico por 20, porque yo sé que 3 por 20 son 60 segundos, y yo necesito saber la frecuencia en un minuto, que son 60 segundos. ¿Estamos? Ujú. ¿Sí, chicas? Siempre, cuando ustedes quieran saber la frecuencia cardíaca, por lo general siempre se pide, ¿sí? Le piden por ahí como es, al técnico o algo por el estilo, o ustedes mismos, si están haciendo ustedes el electrocardiograma, hacer un D2 largo, ¿sí? Es decir, la tira, cuando ustedes hacen las derivaciones, cuando llegan a la derivación D2, que sea más extendida, porque ahí se pueden verificar mejor los complejos QRS y al realizar el conteo mejor de la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno, les voy a dar, entonces, acá dijimos que este paciente tenía 80 de frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Dijimos que la onda P estaba normal, que la onda T, lo que tiene este paciente más que nada es una arritmia sinusal, ¿sí? Es decir, no tiene hipertrofia de los ventrículos porque los complejos QRS son normales, no tiene alteración ni de las aurículas porque la onda P es normal, no tiene una alteración en la relajación porque la onda T también es normal, ¿sí? Simplemente tiene una alteración en el ritmo, por lo tanto, consideramos que tiene una arritmia sinusal, ¿sí? ¿Por qué no digo taqui o bradiarritmia? Porque el ritmo es normal, la frecuencia cardíaca es normal, está dentro de los valores normales, 70 a 110 u 80 a 120, ¿sí? No está ni taquicárdico ni bradicárdico, pero tiene una arritmia sinusal. ¿Por qué sinusal? Porque yo veo que hay onda P. ¿Estamos? La onda P me está indicando que el ritmo de esa persona es sinusal. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Vamos a este siguiente, acá me gustaría que hablen ustedes, ¿sí? Para ver, ¿sí? Vamos a plantear analizar estas cositas, a ver a ver si ustedes, para verificar que lo hayan entendido. Este es un paciente de 75 años de edad, con antecedentes de hipertensión. Ya teniendo este antecedente de hipertensión, ¿sí? Que es un aumento de la tensión arterial, me hace pensar a mí que probablemente que cuando hay un paciente con hipertensión, los vasos, la tensión en los vasos de ese paciente generalmente está aumentada, ¿sí? Y hace que si este es un paciente hipertenso crónico, seguramente las paredes de los vasos y de las cavidades cardíacas vayan a estar un poco engrosadas, ¿sí? Es decir, seguramente tenga algún grado de hipertrofia ventricular, ¿entiende? ¿Por qué? Porque obviamente hay tensión en los vasos y el que trata de compensar esa alteración siempre es el corazón, ¿sí? El corazón es el órgano encargado de regular todo ese déficit que tiene en nuestro cuerpo o alteración. Es un paciente que está medicado con beta bloqueantes, dentro de estos el atenolol, en dosis de 100 miligramos día, no se controla desde hace 5 años y refiere mareos e inestabilidad. Acá también vamos a hablar un poquito del tema de los fármacos, ¿sí? Esto también, la idea es en otras clases también que hablemos un poquito de fármacos, porque lógicamente ustedes, más allá de que tengan que analizar el electrocardiograma, es importante que entiendan de medicación cardíaca, ¿sí? Porque lógicamente por ahí pueden llegar digamos, a pensar que el paciente tiene alguna alteración cardíaca, cuando en realidad la alteración está dada por la medicación que está mal medicado, ¿sí? Entonces, por eso también vamos a dar una clase relacionada con fármacos, ¿sí? A nivel cardíaco, no sé qué les parece. Buenísimo. Y seguramente igual muchos tenemos conocidos, tienen familiares y demás que toman cierta medicación, así que está bueno que también lo sepan. Acá les voy a hablar ahora de los beta bloqueantes, ¿sí? Sepan, igualmente lo vamos a hablar cuando hablemos de la clase de fármacos, pero sepan que los beta bloqueantes como el atenolol,
propanolol, carvedilol, seguramente algunas los debe conocer, ¿sí? Son fármacos, ¿sí?, que se da a un paciente cardíaco o hipertenso con el propósito, ¿sí?, la función del beta bloqueante es ayudar a ese paciente a regular la frecuencia cardíaca, ¿sí? Nosotros tenemos que saber la fórmula de presión arterial, que la presión arterial es igual, ¿sí?, a lo que es la frecuencia cardíaca por la contractilidad. Esa es la fórmula de la presión arterial, ¿sí? Entonces, lógicamente, si yo tengo una frecuencia cardíaca aumentada, como es una fórmula, son directamente proporcionales, si aumenta la frecuencia cardíaca va a aumentar la presión. Si el paciente tiene una hipertrofia, un engrosamiento de las paredes de alguna de las cavidades, también en forma directa, mente proporcional, va a aumentar la presión. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente se lo medicaba con beta bloqueantes porque seguramente estaba taquicárdico y se buscó controlar esa presión arterial bajándole la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero aún así, fíjense que estaba medicado, pero el paciente igual estaba con mareos e inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente es probable que este beta bloqueante que le regula la frecuencia cardíaca seguramente se la bajó demasiado a la frecuencia cardíaca. Si a mí me baja demasiado la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? El flujo de sangre va a ser más lento y lógicamente va a llegar menos cantidad de oxígeno a los tejidos. Recuerden que el corazón es el responsable de, a través del ventrículo izquierdo, enviar oxígeno a todos los tejidos. Si no hay una buena contracción de los ventrículos, va a ser menos la cantidad de oxígeno digamos, que se libera, y el paciente va a empezar a sentirse como mareado, con sensación de calambres en las manos, en los pies, cansado. Son todos esos síntomas característicos de que hay una alteración en el flujo de sangre. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Sí. de esta manera voy a tener que ver, ¿sí?, porque el beta bloqueante, si está mal medicado, seguramente el paciente puede llegar a estar bradicárdico, con una frecuencia cardíaca baja. Ahora vamos a ver el electrocardiograma. Díganme ustedes, ¿hay onda P? A ver, acá me están haciendo una preguntita. Díganme si ustedes ven la onda P. Se me fue la flechita, che. A ver, ¿dónde? Se me perdió la flechita. Ahí. No sé, porque no llego a ver bien. Bien, se ve la onda T. La onda... esperen que, a ver si puedo sacar. A ver, ¿por qué? Aguárdenme que... Se me perdió la flechita. A ver, no puedo sacar el... A ver, ¿me ayudan? A ver, pido ayuda a mi cónyuge. Ahí lo saqué. Bien, entonces, hay onda P mínima, ¿sí? Ustedes, no les puedo mostrar con la flechita, no sé por qué motivo, se ve que se tildó, ¿eh? No, pero se tildó. Bueno, ustedes van a ver, ¿sí?, antes del complejo QRS una onda P pequeña, ¿sí? Que recuerden que la duración máxima, la altura y el ancho máximo no tiene que superar los 2,5 milímetros. O sea que consideramos de que es una onda P normal, ¿sí? En realidad, en cuanto a la amplitud, ¿sí?, fíjense que si miramos la última onda T, o la onda P, la última, digamos, de la última del trazado, ahí van a poder verificarla mejor, que sí mide 2 cuadraditos de alto y 2,5 cuadraditos de ancho, ¿sí? O sea que este paciente, como tiene onda P, es un ritmo sinusal y la onda P es normal, es una onda P redondeada, ¿sí?, simétrica, que no es irregular ni nada por el estilo. ¿Estamos? Bueno. Continuamos entonces con lo que es el complejo QRS. ¿Cómo ven el complejo QRS? ¿Piensan que es normal, que es bajo, que es ancho? ¿Cómo lo ven ustedes?
¿Puede ser que sea mayor a R? ¿Cómo? ¿Puede ser Y que si sea vos te mayor a fijás, R? la onda Q, que es la primera deflexión negativa, ¿sí? Siempre recordá que la onda Q no tiene que ser al mayor al 25% de la onda R, pero es menor que la onda R, así que Claro, está bien, menor. ¿sí? En ese aspecto está bien. Recordá que podía ser la Ah, altura. lo tenía al revés. Ah, Disculpa. bien. Está bien, no, no puede ser mayor al 25%, ¿sí? De la onda R. Si ahí me están preguntando, no les puedo contestar porque no sé, no me anda el mouse. Así que si pueden activar los micrófonos, mejor. Así les contesto. Entonces, implica que es un complejo QRS normal. ¿Estamos? Ahora vamos al siguiente, que lo que corresponde al intervalo QT. Acá tenemos un intervalo QT, ¿sí? Que no tiene una elevación mayor a un cuadradito, ¿sí? Ni un infra de nivel mayor a un cuadradito, o sea que este paciente también es normal. La onda T, ¿cómo tenía que ser la onda T? ¿Se acuerdan? ¿Está en punta o no? Sí, una onda T, acordate que la onda T, que si te fijas en la primera, ¿sí? Siempre tienen que verificar la que mejor puedan llegar a ver. Siempre es rama ascendente rápida, rama descendente, digamos, lenta, asimétrica, y es en punta, no es redondeada como la onda P. Y ahí es cuando ustedes pueden llegar a diferenciarla, porque a veces que se confunden, por ahí hay alguna arritmia y están juntas por ahí y pueden llegar a confundirla, ¿sí? Con la onda P o la onda T. Pero esta onda T, fíjense que dijimos que la duración también de 2,5 cuadraditos y de altura hasta 2 cuadraditos, y está bien, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo otro que tengo que analizar? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Tomemos como parámetro el segundo complejo QRS. A ver, alguien que me diga cuál es la frecuencia cardíaca de este paciente. Yo ya la saqué. Digamos, entre qué y qué, dijimos, tomamos el segundo complejo, lo tomamos como parámetro a ese, porque es el que coincide con la línea gruesa, ¿verdad? A partir de ahí, ¿cómo cuento? ¿Escuchan? Bueno, contamos entonces. La primera línea gruesa del complejo QRS, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Entre 60 y 50, ¿sí? Va a estar el complejo QRS, el siguiente complejo QRS. ¿Es una frecuencia cardíaca normal? ¿Tiene una bradicardia o una taquicardia? Bradicardia. Muy bien. Fíjate que si vos ves a grandes rasgos el electrocardiograma, digamos, la distancia entre los diferentes complejos QRS es regular, o sea que no hay una arritmia como en la anterior, ¿sí? Es directamente una bradicardia sinusal. ¿Por qué? Porque está presente la onda P también. ¿Se entiende? ¿Sí, chicas? Sí, profe. Bueno. ¿Se entendió hasta ahora? Hoy vamos a ver hasta esto, ¿sí? Y la semana que viene vamos a agregar algunos, no sé si les parece bien, si les gusta así con ejercicios, ¿sí? Pero la idea es también que a medida que después vayamos explicando, también ustedes, no importa si se equivocan, si les parece que van a decir una barbaridad,
no interesa, porque acá estamos para que ustedes se saquen las dudas y para aprender, ¿sí? A mí no me molesta para nada que hagan todas las preguntas y que digan lo que quieran, ¿sí? La idea es que aprovechen estas clases para que después les quede más, porque yo creo que así con los ejercicios es cuando más van a tener lo visual, es lo que más las ayuda a poder entender el electrocardiograma, ¿sí? Y lógicamente lo vamos a repetir tantas veces que se van a llevar una idea bastante importante de lo que es el electrocardiograma. ¿Dudas hasta acá? ¿Les gustó la clase? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, yo profe. sé que es mucha información, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a ir viendo en cada clase que repasemos, ¿sí? Vamos a ver eso y lógicamente siempre vamos a partir de lo normal, siempre tenemos que, digamos, calcular la frecuencia cardíaca y después, lógicamente, a medida que vayamos avanzando, les voy a ir ya asociando las diferentes patologías, los bloqueos y demás. Es decir, pero esto es la base, es lo inicial que tienen que saber. Y después, bueno, vamos a ir asociando. De nada sirve que hoy las mate con todas las patologías, porque lógicamente ya, con que sepan esto hoy, ya es un gran avance. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, esta entonces va a ser la clase por hoy, ¿sí? Cualquier duda, lógicamente, igual me la hacen saber. Siempre sepan que el tema de la página, a veces de los exámenes y eso, ha traído un poco digamos, de complejidad, porque por algún motivo, no sé, siempre hay distorsión con los exámenes. Igualmente, cuando ustedes tengan dudas, me dicen, pero no se hagan problemas por el tema del puntaje, porque a veces, como vieron, son estas cosas electrónicas, a veces fallan. Y digamos, corrigen de manera igual como quiere, ¿viste? El sistema. Pero, si igualmente, cuando ustedes tengan dudas, me preguntan, ¿sí? No hay problema, lo volvemos a repetir y demás, ¿sí? La clase que viene igual lo vamos a volver a repasar y vamos a ir adicionando otros temas. ¿Estamos? ¿Les gustó así Perfecto. la clase? ¿Les Sí, gusta sí. así? ¿O quieren? Ustedes también Sí, sí, tienen todo el sí. derecho de opinar y de pedirme lo que ustedes, como a ustedes les sea más fácil, ¿sí? La idea es que el curso es de ustedes y uno busca la manera para que a ustedes les sea más fructífero, más fácil de entender, pero bueno, yo encontré esta manera, ¿sí? Ahora, si a ustedes les interesa que por ahí veamos de otra manera, me lo dicen y lo buscamos, ¿sí? Está bien, profe. Ujú. ¿Listo, chicas? Bueno, les mando entonces un Listo. saludo a Muchas cada uno. gracias. Cuídense, gracias a ustedes y bueno, espero que les haya sido útil. Cuídense, chicas. Nos veremos la próxima. Gracias, profe. ¿Sí? Hasta la Cuídense. próxima. Chau, chau. Chao. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.